Muy bien, pues comenzamos, queridos. Bienvenidos a todos. Sé que es difícil compartir este panel con ustedes por sus agendas y todo y la importancia que tienen en el medio. Y como ya hemos dicho, son pioneros de todos los movimientos desde León, que Internet Necesario, allá por el 2009. Luego vimos lo que es SOPA, ACTA, hasta una ley Doring que falló totalmente porque quería eh, llevar a la policía a los que subieran algo por medio de su IP, imagínense. Entonces, hemos visto muchas leyes que han pasado durante todo este tiempo y por eso es que estamos aquí para ver qué es lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué es lo que pasa con esta ley que entró apenas? Bueno, no ha entrado, pero ya se anunció. Y queremos ver, acuérdense que el Internet, hay fake news, hay una cosa inimaginable de lo que es ahorita. Muchas, digamos, cosas que no existen o que tal vez sí existirán, todavía no lo sabemos. Vamos a ver esto hoy. Entonces, si nos presentamos ahorita, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Y después ya comenzamos, ¿ok? Adelante, mi querido León. Yo diría que primero las damas, ¿no, señor? Por No, decencia. vamos Que no por digan edades, va primero Es que León. ándale primero al más no, antiguo. es por edades. Porque... Adelante, León. Gracias, Adán. Bueno, pues yo soy León Felipe Sánchez. En Twitter soy León05. Soy abogado practicante, especialista en propiedad intelectual, protección de datos personales. Y bueno, pues además, ahorita pues estoy como vicepresidente de la mesa directiva en ICANN. ICANN es esta organización sin fines de lucro que se encarga de establecer las políticas para el sistema de nombres de dominio de Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es en lo que ocupo mi tiempo. Muy bien. Adelante, Ivonne. Bueno, soy Ivonne Muñoz, Ivonne Muñoz MX en Twitter, 11 años en redes sociales justo hablando de estos temas. Me dedico a Derecho Informático, ahora ha evolucionado mucho el tema, nos dedicamos más a temas de ciberseguridad, no únicamente a temas legales, sino de cumplimiento en temas de seguridad de la información y seguridad informática. Yo creo que el área en la que más especializada estoy justo en esta fase es en el tema de protección de datos personales y en estrategias de ciberseguridad para empresas, no sin hacer un lado el tema de propiedad intelectual, ¿no? Yo creo que algo que se aprecia mucho y que a veces las empresas no valoran tanto es el valor que tiene la creatividad, el capital intelectual de las organizaciones, y siempre es importante, ¿no? Hacer ese backup del soporte legal. Y pues es por eso que estamos aquí, ¿no? Atendiendo este panel, porque las reformas son importantes. Alguien me decía hace 3 años, es que tu visión es muy corporativa, y pues sí, pues mis clientes son corporativos, tienen empleados, comen y pues hay que proteger sus derechos, ¿no? Eso no quiere decir que pues deberemos dejar pasar de lado el respeto a las libertades civiles, pero pues en sus debidas dimensiones. Claro que Creo que sí. con eso resumiría. Claro, gracias, Ivonne. Adelante, Cinti. Bueno, pues yo soy Cintia Solís, @sinsol, soy tuitera. Y bueno, pues dentro de mi formación profesional soy doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad de París-Saclay. Y digamos que igual toda mi vida es chistoso porque igual, o sea, estamos en el ámbito de Derecho Informático. Mi especialización por mi tesis doctoral fue datos personales en relación con, obviamente, el tema de ciberseguridad, pero tengo desde mi tesis de maestría, de especialidad, pues estuve enfocada en propiedad intelectual. Fui compañera incluso también de León Felipe en la especialidad de la UNAM. Así que trabajé en el INPI, entonces de alguna manera como que igual estoy muy metida en el tema de propiedad intelectual. Y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos. Bueno, pues comenzamos con cómo surgió. Ya saben que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derecho de Autor. Y sabemos que inicia con este tratado de México, Canadá y Estados Unidos. ¿Alguien nos puede decir por qué surgió? Si surgió al vapor, si lo hicieron nada más para cumplir, o qué está sucediendo, porque según dicen que va a funcionar hasta diciembre,
¿Qué piensan de eso? ¿Quién nos puede decir por qué surgió y qué va a suceder con ella? A ver, aquí Bueno, hay dos cosas, Adán. La Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial inicia su vigencia el 5 de noviembre de este año, ¿sí? Es decir, ahorita todavía está vigente la Ley de la Propiedad Industrial y a partir del 5 de noviembre esa ley queda abrogada y entra en vigor esta nueva Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial. En el otro tema, que es el de derecho de autor, la reforma que se hizo a la Ley Federal de Derecho de Autor ya está vigente. Esa no entra en vigor hasta noviembre, esa ya está vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que fue el día 1 de este mes, ¿no? No sé si Ivonne, Cintia quieren complementar un poquito sobre lo que decía Adán, de si se hizo al vapor, etcétera. Sí, yo creo que, gracias, León, el punto de partida es justo aclarar porque iniciabas, Adán, diciendo que estaba en proyecto y que todavía no entraba en vigor. No, en vigor ya está, ya no estamos en una fase de, salvo obviamente la predicción que acaba de hacer León Felipe, ¿no? Muchas personas piensan que seguimos en la fase está en fase de aprobación, todavía diputados no lo aprueben, no, eso ya está superado, ya fue publicada en el libro oficial de la Federación el 1 de julio, en la edición vespertina, que legalmente hablando, cuando haces análisis legislativo, dices, este es un gol, ¿no? Cuando publicas algo en el vespertino es para que a veces muchos actores involucrados no se den cuenta, ¿no? Lo bueno es que si estás al tanto y estás revisando diario oficial de la Federación, pues detectas, ¿no? Sí me ha tocado ya 2, 3 abogados que me dicen, es que no está ahí, pues es que ven la matutina, ¿no? La edición común y corriente del diario oficial, y no, siempre hay que checar la vespertina, como que es el golazo, ¿no? Al vapor no, vamos, lo de Temex se viene hablando, negociando desde hace muchísimo tiempo con sus alcances, las negociaciones, las limitaciones, los ajustes que se fueron haciendo, y de hecho hace no más de un año justo entró en tema controvertido, no tanto lo de propiedad intelectual, pero sí el tema de protección de datos personales, qué iba a pasar con flujo transfronterizo. A mí me causa un poco de gracia que a 2, 3 semanas de que ya está a punto de ser votada por Senado y por diputados, empiezan los colectivos a hacer sus campañas sesgadas, como si fuera tan fácil, ¿no? El de vamos a juntarnos, a pararnos afuera todos del Senado y anular un proceso legislativo, no es tan fácil, ¿no? Hubiese sido muy bueno que lo hubieran iniciado en octubre, que si no me recuerdas más o menos cuando se ingresó el proyecto de esta nueva ley y el proyecto de reformas de la Ley Federal del Derecho de Autor, eso les hubiera dado muchísimo tiempo, ¿no? Y con todo el exposure que hubo en época de pandemia, no, me hubieran hecho un ruido perfecto. Pero 3 semanas antes de la aprobación, 2 semanas antes de la aprobación, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que ya tiene más sentido el hablar de qué limitaciones hay, qué derechos hay y cuáles son las reglas del juego. Cintia, creo que también tiene mucho que compartir en esta parte. Pues sí, a ver, gracias, Ivonne. Mira, la verdad, hay una cosa que me pareció como muy simpática de lo que comentas, porque muchas, además de que obviamente empezaron a circular muchísimas cosas tendenciosísimas, o sea, que de verdad se azotaban con violencia y cárcel, y, o sea, que no tenían realmente fundamento. Lo cierto es que pasó un fenómeno parecido al cuando la entrada en vigor del GDPR, que la gente se enteró que, o sea, que había una normativa en materia de derechos de autor, que de hecho ya, o sea, las disposiciones, muchas de ellas de las que se estaban doliendo, pues ya estaban vigentes desde el 94, por ejemplo, pero no conocían de su existencia hasta ahorita, que obviamente se hizo como un asunto muy mediático, ¿no? Y también, comentando ese tema, pues incluso la propia ley de 1994 es de alguna manera fruto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o sea, la incorporación de muchas figuras que están contempladas en esa versión de 1994, o sea, están incorporadas desde ese entonces, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, o sea, es algo que ya se veía venir. Los que estamos metidos en este tema, ¿qué les gusta, Ivonne, León Felipe? Como 5 años llevaban hablando de este tema de Hombre, implementar. te viste buena onda, Cintia. Sí. Llevamos al menos 15 años discutiendo esto, al menos. O sea, era nada más algo que ya estaba, que ya iba a pasar y que nada más, lo que sí a lo mejor a muchos nos sacó un poco de onda, pues que tuvieran así sesión domingo y luego pasa como la mantequilla el lunes y todo, pero igual, o sea, también nos tocó de repente estar aclarando ese tema de ver, ya ni te azotes, o sea, ya pasó, ya está ahí, ya, o sea, mañana la publican en el Diario Oficial, ya no hay nada que hacer.
Fíjate que aquí, además de lo que dice Cintia, que estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron ambas, tanto Ivonne como Cintia, creo que es importante también, justamente a la luz de estos 15 años que hemos estado dando seguimiento a iniciativas de esta naturaleza, pues también analizar cuáles son los avances y cómo ha sido la evolución de estas iniciativas, ¿no? O sea, si comparas hoy lo que tenemos en la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor con lo que teníamos en su momento en ACTA, en SOPA, en PIPA, son iniciativas muy diferentes, ¿no? O sea, ahorita seguramente entraremos un poco más en detalles, pero, por ejemplo, la posibilidad de oscurecer sitios, o sea, de bajar un sitio completo, no es factible conforme a esta reforma, ¿no? O sea, porque hay ya una definición de lo que son pues los proveedores de servicio de acceso a Internet y los proveedores de servicios en línea. Ahí ya hay una diferencia que, insisto, ahorita que entremos en detalles, si quieren, explicamos mejor, pero esta diferenciación entre estos dos diferentes, valga la redundancia, entre estos dos diferentes tipos de proveedores de servicio, hace que el alcance de la ley sea muy diferente a lo que se tenía en ACTA, en SOPA, en PIPA, que sí no diferenciaba entre estos dos tipos de prestadores, ¿no? Y ahí sí se podía prestar a que, mediante algún abuso probablemente a la ley, se pudiera bajar un sitio completo, y que es a lo que nosotros nos oponíamos en su momento, ¿no? Aquí no, aquí ya evolucionó el texto legislativo, ya se prevén medidas diferenciadas y pues de alguna manera se impide o se hace que no sea factible el poder oscurecer un sitio completo. No sé cómo lo lean ustedes, Cintia y Ivonne. Totalmente, León Felipe, porque otra cosa también importante que a mí me llama mucho la atención de los colectivos que hablan de ley mordaza y ya mañana mismo los memes, o sea, todo mundo, a ver, creo que no leyeron la parte de lo que debe de contener el aviso, que obviamente, como en todo procedimiento, debes de acreditar el interés legítimo, ¿no? Y la titularidad de esa, pues de esa obra, en cierto sentido, y que tampoco es tan fácil, que habrá cosas que yo creo que se van a definir en el reglamento, pero tampoco es como que de entrada ya tengo que dar de baja y que no te voy a dar garantía de audiencia, ¿no? Para eso es justamente el contraaviso. Entonces, creo que no se fueron a los detalles y están manejando esta situación de una forma, pues, muy, muy tendenciosa, ¿no? Y muy alarmista, ¿no? Yo creo. Muy alarmista. Y no sé ustedes cómo lo vean, pero a mí sí me parece lamentable, ¿no? Que estén pues difundiendo información que no es pues precisa, ¿no? Que no es precisa y que sí, o sea, de alguna manera se basa en la exageración de la aplicación de la ley para levantar estos signos de alarma. Pero bueno, pues así es como están operando y yo respeto sus posiciones, sus puntos de vista, nada más que no los comparto, ¿no? Muy bien, antes de que entremos en materia, ahorita ustedes hablaron de que la están revisando, de que van a ver qué van a hacer. O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que están viendo cómo va a funcionar todo esto? León, dices que no se va a poder, digamos, de facto oscurecer un sitio, pero ¿quién va a determinar eso? ¿Quiénes son los que están viendo esto para que se lleve a cabo? A ver, vámonos ahora sí que al texto de la ley, si quieres, para que lo vayamos revisando, ¿no? Se incluyó todo un capítulo nuevo en la ley, ¿sí? Que es este capítulo 5, en el título 4, que habla sobre dos temas. Primero, habla sobre medidas tecnológicas de protección y de información sobre la gestión de derechos, y después habla sobre los proveedores de servicios de Internet. En ambos casos ha habido pues preocupaciones, ¿no? Tanto sobre la ilusión de medidas tecnológicas de protección, como en el caso de justamente lo que ya mencionaba Cintia de los avisos y contraavisos para, en un momento dado, remover o inhabilitar el acceso a algún contenido que pues pueda estar en infracción de derechos de autor. Entonces, el artículo 114 septies, y perdón que les hable en términos leguleyos, pero bueno, es para ubicarnos justamente dónde está el concepto,
define, ¿no? Lo que son los proveedores de acceso a Internet y los proveedores de servicios en línea. Entonces nos dice que el proveedor de acceso a Internet es aquella persona que transmite, enruta o suministra conexiones para comunicaciones digitales en línea sin modificación de contenido entre los puntos especificados por un usuario del material seleccionado por el usuario o que realiza el almacenamiento intermedio y transitorio de este material hecho de forma automática en el curso de la transmisión, enrutamiento o suministro de conexiones para comunicaciones digitales en línea. Es decir, el proveedor de acceso a Internet es un agente neutral, según esta definición, ¿sí? Lo único que hace es llevar el paquete del punto A al punto B, ¿sí? Y obviamente desempeñar todas las funciones técnicas que llevar ese paquete de datos implica desde el punto A hasta el punto B. Ese es el proveedor de acceso a Internet. Luego, el proveedor de servicios en línea nos dice que es aquella persona que realiza alguna de las siguientes funciones. Y aquí nos dice almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso automático. Almacenamiento a petición de un usuario del material que se aloje en un sistema o red controlado u operado por o para un proveedor de servicios de Internet. O el direccionamiento y vinculación a usuarios a un sitio en línea mediante el uso de herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios. Entonces, bueno, aquí ya vemos cómo se diferencia el proveedor de acceso a Internet, que es literal el que te provee de la conexión en tu casa, del proveedor de servicios en línea, que bueno, pues puede ser prácticamente cualquier prestador de servicios, pues ya sea de almacenamiento, de vinculación, no sé, los buscadores, cualquier sitio en Internet prácticamente puede estar prestando un servicio en línea. Y bueno, pues aquí en el siguiente artículo, en el 114.10, nos dice cómo se limita la responsabilidad de estos intermediarios, ¿no? O sea, se les entiende como intermediarios tanto a los proveedores de servicios de Internet, o sea, de acceso, como a los de servicios en línea. Y entonces aquí te dice que no incurren en infracción a los derechos de autor los proveedores de acceso a Internet cuando no inicien la cadena de transmisión de los materiales o contenidos ni seleccionen los materiales o contenidos de la transmisión y los destinatarios de estos contenidos. Y también que incluyan y no interfieran con medidas tecnológicas efectivas estándar que protegen o identifican material protegido por esta ley, que se desarrollen a través de un proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de titulares de derecho de autor y proveedores de servicios que están disponibles de manera razonable y no discriminatoria y que no imponen costos sustanciales a los proveedores de servicios o cargas sustanciales en sus sistemas de redes. ¿Qué quiere decir esto? El proveedor de servicio de acceso a Internet queda libre de polvo y paja mientras se mantenga neutral, ¿no? Mientras cumpla con su función técnica de llevar el paquete del punto A al punto B. Con eso, él está libre de polvo y paja. Y también que pueda incluir o no interferir con estas medidas tecnológicas. Por ejemplo, ¿cuál sería un caso de una medida tecnológica que debería pues de incluir o de no interferir con ella el proveedor de acceso a Internet? Pues un código de HTML5, ¿no? HTML5 que ya incorpora DRMs en los que se puede justamente pues controlar el acceso a diferentes contenidos. Si el proveedor de acceso a Internet no interfiere con esta medida, pues él queda igualmente libre de polvo y paja, ¿no? Hasta ahí, esa es la forma en la que ellos se excluyen de responsabilidad, ¿sí? Entonces, pues al no interferir en ninguna de las acciones que sí van ligadas ya con proveedores de servicios en línea, pues entonces ahí es donde se cierra la puerta a que un proveedor de acceso a Internet pudiera oscurecer un sitio. No sé si me va siguiendo. Sí, sí, correcto. Ajá. Y bueno, obviamente no sé si también Ivonne y Citia quieren complementar algo de lo que yo he dicho. Sí, a mí me parece muy interesante la adición del capítulo 5. Sin embargo, sí me parece que hubo un problema de técnica legislativa ahí, al haber mezclado el tema de un ISP y un proveedor de servicios en línea y agruparlos a todos como un ISP. En temas tecnológicos podría generar una confusión, ¿no? Yo creo que ya está muy sembrada la idea de que un ISP es un Telmex, el que te da telecomunicaciones, ¿no? Y ahorita decir, la ley federal del derecho de autor
empaquetó en un solo concepto legal a un proveedor de servicio de Internet y aparte un proveedor de servicio en línea, llámeselo inclusive en la fracción tercera de lo que es, podrás traducirlo en un Google, ¿no? Porque te habla de alguien que indexe y ponga a disposición un cúmulo de links que te lleve a cierto lugar, ¿no? Pues hasta Google está dentro de ese paquete de proveedores de servicios de Internet. Reitero, creo que hay un problema ahí de técnica legislativa porque va a generar confusión en la interpretación de alguien que no tenga establecida esa diferenciación. Incluso si empiezas a ver ley federal de telecomunicaciones, te puede generar todavía mayor confusión. Ahora, en la parte del aviso, el contraaviso, creo que sí es muy limpia, haciendo la comparativa contra la idea de SOPA, de ACTA y las demás propuestas que hemos visto pasar en estos 10, 12 años. A mí me parece muy pulcra la reforma y muy pulcro el procedimiento, inclusive al punto de decir, espérame, la regla no está totalmente dictada, todavía tenemos que esperarnos a lo que esclarezca el reglamento de la ley, que si no me recuerdo tiene 90 días, ¿no? Para salir este reglamento. Entonces tenemos que esperar las nuevas reglas, ¿no? Ahorita se ha establecido en un formulario, como bien decía Cintia, pues justo validar, ¿no? El interés legítimo, no nada más porque yo digo bájalo, sino hay que sustentar el interés legítimo. Pero hay que esperar cuáles van a ser también todavía esas reglas finas, ¿no? Lo interesante es si empezamos a hacer un cruce de leyes. Si revisas el Código Penal Federal, sí hay, porque tú ahorita decías, León, pues el proveedor de servicios de Internet está un poquito exento de todas las sanciones, pero no, el Código Penal Federal sí les está poniendo una posible multa. Si ellos te dicen, pues yo no le hago caso al aviso, ni le hago caso al contraaviso, yo hago lo que quiera, ¿no? Entonces, sí hay que dejar en claro que si tú tienes un servicio de hosting o un sitio web en el que estás alojando esto y decides no pelo el aviso, no pelo el contraaviso, aguas si hay sanciones penales. Tal vez no sanciones por ley federal de derecho de autor, pero sí por Código Penal Federal, y ahí es donde se va a tener que poner sabrosa la cosa, ¿no? Claro, es una mezcla de, por una parte, tienes que mantenerte neutral, pero cooperar. Mientras tú cooperes, no vas a tener, el problema no va a ser tu problema, ¿no? Y algo que también es interesante que menciona ahorita Ivonne, es justamente dentro de, como todo esto entró en la misma cajita, y creo que al final, digo, quiero pensar que los tres coincidimos en que en general la redacción en unos puntos está muy, la acción a ser como muy sofisticada y se vuelve un poco incomprensible, que tienes que echar 2, 3 leídas, ¿no? Entonces sí, como que a nivel técnica legislativa en algunos puntos no es muy buena, pero les decía, al final como metes en la misma cajita a todos, pues están los que ya tienen mucha experiencia, porque incluso estaban obligados por la DMCA y por la Directiva Europea, que ya lo tienen como muy peinado, y los otros, que yo creo que son los que me preocupan más, ¿no? Los ISPs mexicanos que no tienen ni la menor idea y que son los que van a tener que empezar a aplicar piedra porque tienen cero experiencia en este tema de las notificaciones, ¿no? O sea, no es como un YouTube que eso es cosa de todos los días. Muy bien, y recuerden lo que pasó en España con Google, y ya ves que hubo muchos amparos y muchos se quejaron y fueron directamente contra los autores de diferentes contenidos, pero al final, al hacerse esos amparos, no se llevaron a cabo. ¿Creen que eso va a funcionar aquí en México? Porque acuérdense que todavía faltan las 9 leyes. También aquí se estila mucho los amparos, amparitis de los abogados, o sea que se van a vender muchísimos amparos a partir de esto. ¿Cómo ven eso? ¿Está transparente o vamos a llegar a ese problema? Bueno, es probable que se ampare alguien o muchas personas tal vez en contra de la aplicación de la ley, pero a ver, también hay que ser realistas y hay que ser pragmáticos. Lo que está hoy en la ley es algo que ya sucedía desde hace años, incluso sin la reforma, ¿no? O sea, todo el tema de aviso y contraaviso y de retirar un contenido o volverlo a subir en caso del contraaviso, etcétera, es algo que ya estaba establecido en los términos de uso de los propios proveedores de servicios en línea, ¿no? O sea, si tú subes un video a YouTube o alguna otra plataforma, pues lo más probable es que esa plataforma ya tenga incorporado en su sistema, pues, o en sus términos y condiciones de uso, todas estas condiciones justamente de que si tú subes algo que infringe el derecho de terceros, etcétera, pues ellos lo pueden retirar, o sea, todo lo que ya conocemos que sucede. Y esto, insisto, no es nuevo, esto tiene funcionando ya 20 años.
¿no? Simplemente que ahora, bueno, pues se incorporó a nuestra legislación. Ahora, ha habido preocupaciones sobre decir, no, es que cualquiera te puede denunciar y pueden bajar tu contenido. A ver, no es necesariamente cualquiera, ¿sí? Decía Ivonne, habrá que ver en el reglamento pues el interés legítimo, etcétera. Sí, hay que a lo mejor afinar algunos detalles, ¿no? ¿Por qué se dice que tú puedes pues denunciar o enviar el aviso de presunta infracción sobre un contenido sin tener que ofrecer una prueba? Bueno, pues porque la ley te dice que para que tú ejerzas tus derechos como autor, no es necesario más que fijar tu obra en un soporte material. Es decir, no requieres de un registro, ¿sí? La ley no te exige un registro para poder ejercer tus derechos. Esto es cierto, por ejemplo, quienes litigan en el ámbito penal saben perfectamente que en la Fiscalía Especial para delitos contra la propiedad intelectual, tú llegas, haces tu denuncia con el Ministerio Público y no tienes que ofrecer un certificado de registro de obra como prueba para que se abra la carpeta de investigación. Hace años, por ignorancia del propio Ministerio Público, sí te requerían los registros de obra, los certificados de registro. Después se les capacitó, se les dijo, señores, la ley no exige registro para poder ejercer derechos. Entonces lo aterrizaron y dijeron, ok, ahora con que me digas que tú eres el autor, yo asumo de buena fe que lo eres. Ahora, si no lo eres y estás abusando, también hay una sanción, ¿no? O sea, justamente también dentro de esta reforma se incluye una sanción para el caso de que alguien pues declare con falsedad de alguna manera dentro de un proceso de notificación y de contranotificación. Esto tampoco lo habíamos visto en versiones anteriores de otras leyes, ¿no? No habíamos visto que hubiera un candado que pudiera meter un poco de balance entre el usuario y el titular de derechos o presunto titular de derechos, ¿no? En el que si se abusaba de la norma, pues hubiera una sanción. En esta reforma ya se incorpora esta sanción para ambos lados, ¿eh? O sea, tanto para el que denuncia sin razón y en abuso de la norma, como para el que da el contraaviso, también sabiendo que no tiene un derecho legítimo para poder subir ese contenido y pues aún así lo está haciendo, ¿no? Entonces, insisto, creo que más allá del sensacionalismo, del alarmismo, hay que desmitificar lo que efectivamente dice la ley, verlo también a la luz de lo que ya sucede hoy en la práctica desde hace mucho tiempo, incluso sin ley, como lo he dicho, y ver si verdaderamente están las cosas para salir con las antorchas o, como lo hemos estado platicando, simplemente asimilarlo y decir, bueno, a ver, ¿en dónde es en donde sí podríamos o tendríamos que poner atención para, a nivel de reglamento, enriquecer la norma, complementarla, hacer algún tipo de modificación a futuro, etcétera? Yo creo que ahí es donde nos tenemos que concentrar, ¿verdad? Sí, yo creo que deberíamos de ser tal vez un poco prácticos. Ayer yo no sé si me escuchan, creo que se apreció. ¿Sí? Gracias. Ayer yo le compartí a un amigo un caso práctico muy sencillo. Le digo, imagínate que yo mañana hago un post en mi blog, utilizo una imagen de Shutterstock para este post, y Shutterstock está haciendo siempre búsquedas heurísticas de imágenes que ellos tienen, bajo códigos que tienen las mismas imágenes, y es muy sencillo que diga, no voy a validar, se supone que deben de validar, ¿no? Pero no voy a validar, voy a reportar ese post porque esa imagen es mía y voy a solicitar que la imagen, no lo que escribí, la imagen sea retirada. Si el blog no fuera mío, el blog va a tener que hacer la descarga, porque obviamente un abogado de Shutterstock con la experiencia que tienen ahorita, es muy obvio que va a decir, a ver, esta imagen es de mi catálogo, este es el URL, yo tengo la licencia, y asumo que Ivonne, cuando puso esa fotografía, no tiene esa licencia. ¿Qué hace el proveedor? Descarga la foto, pero me tiene que notificar, no es nada más la descargo porque me dijeron y no te avisé, no, me tiene que avisar. Ivonne, Shutterstock dijo que no tienes la licencia de uso de esa imagen, la retiré. Y entonces aquí viene el contraaviso. Yo, Ivonne, le puedo decir, espérame tantito, te anexo mi pago de licencia
para justo esa imagen, cuando tú descargas una imagen de Shutterstock, trae su licencia. La anexo, ¿y qué va a tener que hacer el proveedor de servicios de línea que la quitó? La tiene que volver a poner. Y le notifica a Shutterstock. Y Bon me demostró que sí tiene una licencia de uso. No, creo que aquí es justo otra aclaración que hay que hacer también. Muchas personas creen que cuando compran un recurso digital, compran la propiedad y no, compras una licencia de uso, la foto no es tuya, es una licencia de uso limitado a lo que te puso el proveedor de ese contenido digital, a qué puedes y qué no puedes hacer, ¿no? Pasa muchísimo, ¿no? Muchos me dicen, oye, ¿puedo utilizar esa foto para ponerla en un panorámico en el viaducto? Y puede ser que la licencia te diga que no, o puede ser que te diga que sí, pero tienes que pagar más, ¿no? Entonces, aquí viene la regla que todos los abogados dictamos, lee las letras chiquitas de lo que firmas, de lo que compras, ¿no? Bueno. Y fíjate, perdón que te interrumpa, Ivonne, un segundo. No, adelante. Esto que está diciendo Ivonne es súper importante, Adán, porque seguimos vinculando la propiedad al objeto físico. Sí. Y ya no es así desde hace mucho tiempo, no es de ahorita tampoco, con la reforma, no. O sea, cuando tú compras un programa de cómputo, si hay alguien que todavía compre CDs, DVDs, etcétera, lo que estás haciendo es pagar justamente una licencia de uso, no estás comprando la propiedad de, o sea, sí, compras el objeto que es el contenedor, ¿no? El DVD o el CD, pero en realidad el contenido únicamente lo estás licenciando. Ya, perdón, Ivonne, te interrumpí. No, adelante. Y bueno, justo, ¿qué va a pasar? Shutterstock, perdón, el proveedor le va a anunciar a Shutterstock. Repuse la imagen porque Ivonne me comprobó una licencia, el interés legítimo, como bien lo dijo Cintia. ¿Quieres que la vuelva a bajar? Ahora sí va el camino difícil. Inicia un procedimiento administrativo, inicia una denuncia y conforme a lo que suceda, ya podré volver a bajar el contenido. Y fíjense bien cómo estos 3 pasos, explicados así tan sencillos, desmitifican, ¿no? Es que censura la libertad de expresión, es que ya no voy a poder usar algo de cualquier otra cosa. Ojo, las fracciones 1 a 7, donde se prevé este tema, no fueron modificadas. O sea, no nos quitaron el derecho de poder citar, el derecho de poder utilizar una parte proporcional de una obra, o sea, todas esas partes que la ley prevé no han sido borradas. Yo, sin afán de querer agredir a los abogados que están en los colectivos, me queda claro que no saben leer o nada más leyeron lo que se proponía reformar, pero no leyeron el conjunto completo de la ley para ver qué iba a seguir vigente y qué se le adicionaba para mejorar el tema de derechos digitales, ¿no? Bueno, y además nos lleva a la base de la mala interpretación y la mala campaña. Perdón, Cintia. No, creo que hay 2 palabras, vamos a decirlo, bueno, digo, hay 2 conceptos básicos, importantes, que hay que entender justamente, que son la buena fe, que obviamente también eso puede llegar a ser muy subjetivo, y el tema de fin de lucro, ¿no? Creo que al final del día, si tú, porque uno de los mitos que se empezaron a generar es como, es que yo ya no voy a poder hacerle ningún tipo de modificación a mi dispositivo, o sea, como que mucha gente empezó a entrar en pánico, ¿no? Respecto de, aparte me encanta porque como que todas las sanciones inmediatamente las vinculan con cárcel, cuando obviamente, pues, obviamente, lo más fácil es que tengas una sanción de carácter pecuniario, una multa, y muchas de las conductas no meritan, ¿no? Pena corporal o cárcel. Pero bueno, lo que iba es justamente eso. Creo que estamos pasando tanto las excepciones que comentas, como el hecho de que siempre y cuando te ubiques en los supuestos contemplados y actúes de buena fe y sin fin de lucro, no te tendrías por qué preocupar, ¿no? Como que va muy enfocado el otro día comentaba, ¿no? Friki Plaza, Plaza de la Tecnología, Meave, Tepito, ¿no? Y a todos esos, a Pericuapa, que así cínicamente te ofrecen el jailbreak de tu PlayStation para que nunca más vuelvas a comprar juegos, ¿no? Pues, o sea, ese tipo de cosas creo que es a donde va enfocado. Ese tipo de cosas que hace José Luis Chiquete. Oye, hablando de justicia, ¿existe en esto el primero, segundo y tercer strike? Porque no, ustedes saben que la gente que se dedica a esto lo hace y jamás tiene un paro. Aquí no hay strikes, aquí ya, ese es justamente otro signo de evolución de esta
esta reforma, ¿no? O sea, aquí ya no estamos hablando de strikes ni de nada de eso. O sea, aquí creo que Ivonne lo decía muy bien, ¿no? O sea, el proceso está súper bien puesto, muy pulcro en cuanto al aviso y contraaviso. Nuevamente, la ley es muy clara, ¿no? A ver, si tú eres un proveedor de servicios en línea y recibes un aviso de un titular de derechos, aunque sea presunto titular, ¿no? Ya expliqué por qué no tienes que comprobar la titularidad. El primer paso que te dice la ley es tú tienes que deshabilitar el acceso a ese contenido. El segundo paso es que tú le tienes que dar aviso al afectado de que bajaste su contenido a petición de fulano, ¿sí? El tercer paso es el afectado puede enviar un contraaviso en el que diga, oye, yo sí tengo una licencia, como decía Ivonne, aquí está, te la anexo, y eso me faculta a poder subir este contenido, o me ubico en alguna de las excepciones de los artículos 148 o 151 de la ley, ¿sí? Que incluye lo que decía también Cintia y Ivonne, ¿no? El hacer uso, o sea, citas, hacer uso de fragmentos, crítica, investigación, etcétera, ¿no? Y ahí va incluido justamente todo el tema de los memes y de todo lo que hacemos todos los días en Internet, ¿no? O sea, está permitido, es legal, ¿no? Ahora, puede ser que en algunos casos haya una concurrencia de derechos, ¿sí? O sea, y aquí Cintia lo va a identificar muy bien, porque ella también sabe mucho de datos personales, igual que Ivo, ¿no? Pero creo que es más cotidiana Cintia en el tratamiento de datos personales. Cuando tú tienes una fotografía, un retrato de alguien, pues no solo tiene derechos de propiedad intelectual, sino también constituye un dato personal, ¿no? Y ese dato personal, pues bueno, puede generar una concurrencia de derechos en la que si no te lo bajan por cuestiones de derecho de autor, te lo pueden bajar por cuestiones de protección de datos personales. Entonces también hay que analizar esos fenómenos que se dan en la práctica, ¿no? Y bueno, aquí Cintia decía algo también muy importante. Las excepciones, por ejemplo, en cuanto a la elusión o evasión de medidas de protección tecnológica. Son 9 excepciones que están en el artículo 114.4 y que justamente permiten que llevemos a cabo una serie de conductas que los colectivos están diciendo que ya no se va a poder hacer, ¿no? Y bueno, lo de colectivos, pues también habría que ver qué tan colectivos son. Aquí, por ejemplo, la fracción primera del artículo 114.4, ¿no? Dice, o sea, para tener el contexto completo, dice, no se considerarán como violación de la presente ley aquellas acciones de elusión o evasión de una medida tecnológica de protección efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos por esta ley, ¿cuándo? Y dice la fracción primera, los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena fe, que decía Cintia justamente, la buena fe, ¿no? Respecto de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de computación que efectivamente controle el acceso en relación con los elementos particulares de dichos programas de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esa actividad. ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué quiere decir esto en español? O sea, que tú puedas hacer ingeniería inversa para ver el código fuente de la aplicación, ¿sí? Con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas. Nos vamos al tema del jailbreak, ¿no? Si tú le quieres hacer un jailbreak a tu teléfono para instalarle aplicaciones que a lo mejor no están en las tiendas oficiales de iOS o de Android, por ejemplo, esta fracción te permite hacer ese jailbreak, siempre y cuando el objetivo sea lograr la interoperabilidad, ¿sí? No, a lo mejor poder instalar aplicaciones que cuestan de manera gratuita. Ahí sí ya estarías cruzando una barrera que ya te colocaría en el terreno de la ilegalidad. Pero si tú estás haciendo ese jailbreak para
mejorar de alguna manera el desempeño instalando aplicaciones no oficiales y que no son infractoras de derechos de terceros, pues lo puedes hacer con toda tranquilidad, no pasa nada. La ley te lo está permitiendo en esta fracción primera. No sé qué opinen ustedes, compañeras abogadas. Acerca de eso, León, entonces el software libre y todo lo que es colaborativo puede estar bien, puede estar tranquilo. Totalmente. Acuérdense que el software libre y las licencias abiertas existen gracias al derecho de autor. No a pesar de, sino gracias al derecho de autor. ¿Sí? O sea, las licencias libres y el software libre existe gracias a que los autores deciden de forma unilateral otorgar esas libertades a sus obras para que otros las puedan utilizar. Y entonces se forma todo un ecosistema justamente de acceso abierto, de código abierto, etcétera, en donde también no hay que confundir libre con gratuito, ¿sí? O sea, también hay, y tú lo sabes bien, Adán, hay muchas aplicaciones o software libre que cuesta, ¿no? Y bueno, pues ahí ya nos metemos en otros temas un poco más filosóficos de qué representa software libre, etcétera. Pero sí, o sea, esto no daña en absoluto la esfera del acceso abierto ni del software libre. Muy bien. Perdón, Iván. No te preocupes. A mí me gustaría sumar algo justo a lo que dice León, ¿no? Creo que se ha difundido por muchos años que la Ley Federal de Derecho de Autor es prohibitiva y la realidad es que no, ¿eh? O sea, es muy clara en el que dice el titular de Derecho Patrimonial tiene la facultad de prohibir o autorizar y ya viene la lista de lo que ya el titular decide, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un libro y muchas personas me decían, ¿por qué cobras? Pues porque me costó mi chamba hacerlo, ¿no? Pero hay autores que te dicen, no, yo no quiero cobrarlo, lo subo como PDF, pero eso no quiere decir que no es una obra y que no está protegido. Sigue estando protegido, solo que ahí el titular decidió autorizar, es que alguien lo copie, lo descargue, genere copias y demás, ¿no? Pero justo ese es el subrayado, ¿no? La ley autoriza y prohíbe, el titular es el que decide, ¿no? La ley no es tan cerrada al únicamente puedes prohibir. Eso es totalmente falso y justo en ese punto es donde entra la sana convivencia del software libre de las comunidades GNU y demás con el tema de quienes queremos proteger nuestras obras, ¿no? Ahora, regresando al tema de las medidas de protección tecnológica, creo que el ejemplo que da León Felipe es muy bueno, ¿no? Sumémoslo al tema de las impresoras y sumémoslo a un tema que trajo el colectivo de algo que pasa en Estados Unidos con los tractores de John Deere, ¿no? En el que dicen, es que en Estados Unidos los granjeros no pueden arreglar sus tractores por este tipo de prohibiciones, o no puedo utilizar un cartucho genérico en mis impresoras porque esta ley me viola tal cosa, ¿no? Tenemos que ir a temas más tequis, ¿no? ¿Cómo funciona una impresora para que el cartucho lo lea o no lo lea a nivel software? ¿Puedo yo hacer, creo que se frició un poco, puedo yo modificar el funcionamiento del sistema operativo, del sistema de información que tiene una impresora para validar, leer el código del cartucho y decir, si es un cartucho, voy a decir marca, si es un HP, entonces sí funciona? Sí, sí lo puedes hacer. Pero ojo, ya estás dentro de una infracción de ley. ¿Por qué, no? Suena muy extremo el decir, caray, si yo modifico esto para poder utilizar un cartucho genérico y estoy infringiendo la ley, tiene su porqué. Porque en el momento en que tú rompes ese mecanismo de protección tecnológica, tienes la posibilidad de tener acceso a todo el firmware de la impresora. Cosa que regresamos al tema de licencias. Cuando tú compras la impresora, compras el fierro, pero licencias el software que la hace funcionar. No compras, no te haces dueño de la licencia que hace funcionar el aplicativo. Entonces, justo por eso nace esta limitación de por qué necesito blindar el tema de no quiero que violes o vulneres un mecanismo de protección tecnológica. Pero viene justo el tema de buena fe. Sí lo puedes hacer para temas interoperativos. Sí lo puedes hacer, por ejemplo, el flexeo, ¿no? Oye, yo no quiero tener una cámara de esta calidad en mi iPhone, quiero poner una mejor cámara, voy a tener que modificar para que la lea, para que sea interoperativo, adelante. Pero si eso lo vas a hacer a nivel comercial que afecte la distribución comercial de la obra, ahí es donde entras en problemas. Muy bien. A ver, antes de que entremos en lo de hardware, ¿cómo se va a llevar a cabo todo este sistema? Ustedes saben que cuando Google te cacha de que estás haciendo algo malo en su sitio y tú tienes Google Analytics y todo, él te cacha y te dice, oye, tú estás infringiendo tal cosa, estás mostrando algo soft porn o lo que sea, y ahí te dice,
trata de arreglar lo que tú tienes mal. Y luego regreso. Así se va a hacer esto. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Porque imagínense cuántos problemas vamos a tener al día, a la hora, al minuto acerca de esto. O sea, ¿cómo van a hacer eso? Pues es que, a ver, ahí hay un tema importante porque ya te metes con tema de monitoreo. Aquí te dice claramente la norma que no están obligando al ISP a estar haciendo, o sea, que puede hacer monitoreo proactivo, pero en realidad no está obligado a hacer ese monitoreo proactivo. Quien debería de monitorear, en todo caso, pues el contenido, como ponía el ejemplo hace rato Ivonne, pues hay empresas que viven de esto, viven del licenciamiento de contenido y que incluso ya tienen estas, pues, como Digital Rights Management que le ponen a los contenidos y los pueden encontrar. O sea, lanzan justamente un software de búsqueda, los ubican y en ese momento reportan el blog. Pero no es que el ISP esté obligado a monitorear, ¿no? No, de hecho está expresamente en la ley, ¿no? Que no están obligados a monitorear proactivamente y que lo pueden hacer si quieren, pero no están obligados. Claro. Y además, otra cosa que comentaba un poco, a ver, quizá quien comentó el tema de los strikes, pero no, eso está sacado de contexto, es de alguna manera la obligación que tendría el ISP de contar con políticas donde se le establezca a los usuarios de forma previa, o sea, que si son reincidentes, o sea, que si son usuarios que constantemente están subiendo contenidos infractores, pues potencialmente se les puede dar de baja su cuenta. Pero no es un tema como de strikes, ¿no? Es más bien que debe estar previsto en su propia política, en este caso los términos y condiciones de uso, que comentaban tanto Ivonne como León Felipe, ya están establecidos en la mayoría de los términos y condiciones de uso de las plataformas populares, pues obviamente te pueden dar de baja tu cuenta, pero no es como que ya subí o sea, no sé, una canción o una fotografía que no es mía y inmediatamente me dan de baja mi cuenta, pues tampoco funciona así. Y hablando de los ISP, ahí en el chat nos preguntan qué pasa si mi sitio está en otro lugar. Ustedes saben que nuestras páginas que comparten toda la piratería están alojados en otro país. ¿Qué pasa ahí? ¿Quiénes van a estar viendo esos sitios? Si es que yo me quejo de que algo de mi contenido está ahí. Bueno, yo les puedo compartir un caso muy bueno que es el de vaca.com. El sitio de Vaca pues, estaba alojado no en México. Aún así tuvo un procedimiento administrativo que se siguió en el INPI, fue un procedimiento en el que de hecho nosotros interactuamos para echarle la mano un poco porque fue demasiado abusivo por parte del INPI. Yo creo que el procedimiento habrá durado, acá tengo a mi asesor, unos 3 años aproximadamente. Sí, ¿no? ¿Y cuál fue el argumento del INPI? Justo el que entra en la definición de proveedores de servicios en línea. Si bien Vaca no era el que subía las obras, era el que compilaba los links para llevarte a las obras y poder descargarlas. Y bajo ese argumento estaban tratando de poner una multa como de casi 90 millones de pesos. Se bajó después de un procedimiento un tanto sangriento a como 100,000 pesos la multa. Tengo entendido que ahorita está todavía en una fase de impugnación. Pero a mí me gusta mucho este ejemplo porque lo vivimos y aparte tal vez contesta tu pregunta, Dan. Los servidores no estaban en México, pero aún así el servicio estaba disponible para ciudadanos mexicanos. Entonces, en ese momento ya la infracción se está cometiendo en este lugar, aun y cuando el contenido, el catálogo de links no está alojado en un servidor mexicano. Muy bien. Ahí en el chat nos dice Iram, dice, para software como Microsoft Office, App, AutoCAD, etcétera, envían información del ID de la máquina, dirección IP de donde está instalada, entre otra información para identificar la instalación pirata, y después les llega a las empresas el requerimiento de regular de su licenciamiento. Eso está vigente y está funcionando. Claro. Entonces, eso también lo van a poder tomar los otros hardware, digamos. Más, o sea, cualquier creador de contenido, cualquier titular de una obra lo puede hacer. Ok, muy bien. Ahora vamos rápidamente. Fíjate, Adán, aquí hay un tema importante dentro de las excepciones que estamos platicando de este artículo 114 quater, ¿no? La fracción quinta te pone como excepción las actividades no infractoras cuyo único fin sea identificar y deshabilitar
la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal no divulgada que reflejen las actividades en línea de una persona física, de manera que no afecte la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a una obra, interpretación, ejecución o fonograma. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto puedes justamente eludir las medidas de protección de un programa para impedir que haga esta compilación y envío de tu información a terceros sin tu autorización. Entonces, o sea, aquí hay, para mí, un punto bastante positivo en la reforma, ¿no? O sea, te permiten poder hacer esto y poder proteger tus datos personales, ¿no? Y eso es algo que tampoco se está difundiendo, ¿no? Insisto, o sea, no creo que nadie diga respecto de ninguna reforma legal, creo que nadie va a decir, este es justo lo que estábamos esperando, ¿no? O sea, simplemente son reformas legales y van evolucionando. Pero, insisto, después de 15 años de estar dándole seguimiento a todos estos temas, ver una reforma que incluye todos estos puntos, para mí es bastante positivo. Muy bien, pasemos rápido al hardware. Ya ven ahorita los memes y todo eso, están diciendo que si yo modifico mi PC, me van a llevar a la cárcel. O sea, acuérdense que los gamers hacen sus propias setups y los hacen perfectos, etcétera. Toman una carcasa de una PC y le meten todo lo que necesitan. ¿Eso cómo queda? ¿Cómo queda en la ley? ¿Puedo hacerlo si tengo yo una carcasa que compré de HP? Totalmente. Nuevamente, tenemos que irnos a temas tecnológicos. ¿Qué pasa cuando tú decides abrir la computadora y le quieres cambiar la memoria RAM, el disco duro, se quemó el ventilador? ¿Modificas el sistema operativo para que haya interoperabilidad? No, el BIOS lo reconoce y punto. Pero si vas a hacer una modificación del sistema operativo para que pueda interoperar con un dispositivo físico, ahí sí, ahí está limitada la obra a romper el sistema de información, pero la realidad es que no haces eso. Si tú dices, mañana voy a la plaza de la compu y compro todo para armarla, no estás violando ningún derecho. Y ojo, aquí viene, ya sé que lo Felipe me va a decir, ahí vas con tus temas legales de licencias. Tienes que comprar la licencia del sistema operativo si es que decides un Windows y de tus aplicativos, ¿no? Si decides ponerle software libre, adelante, tampoco es violación de ley, ¿no? Y esto justo fue otro de los extremismos, ¿no? De las campañas que hicieron la semana pasada en el de, no vas a poder cambiarle la cámara a tu laptop, por favor, o sea, no hay necesidad de ser tan extremos para ganar followers en redes sociales. Bueno, incluso podrías en una Mac, por ejemplo, tener una máquina virtual que corriera Windows. O sea, Claro. si tu licencia de Windows es legal, ¿no? Claro. Sí, Y eso no hace que violes la ley. Podrías quitarle el macOS e instalarle cualquier distribución de Linux, ¿no? Sin que esto implique una infracción, ¿no? O sea, al final del día volvemos a la fracción primera, ¿no? Que te dice, tú puedes hacer la ilusión de las medidas tecnológicas para lograr la interoperabilidad. En este caso, ¿qué interoperabilidad estás buscando? La de tu hardware con tu software. Con tu software. Y ya, se acabó, o sea, no pasa nada. Muy bien, aquí en el chat nos dice, si se cambia el software de una impresora para que admita cartuchos genéricos y solo la uso en mi taller, ¿puedo incurrir en falta a la ley? Aunque nada más lo cambie en su taller. Sí, vamos, si para cambiar el software tuvo que violentar el mecanismo, bueno, la medida tecnológica de protección, como le dice la ley, sí es una infracción de ley. Aunque tienes que irte a la parte de buena fe. Si esto no afecta la sana distribución de la obra, podrías caer en una situación de buena fe y no cometer la infracción. Pero esto ya se iría más interpretación a nivel autoridad. No sé qué opinan ustedes, León y Cintia. Pues sí, y ahí te metes ya en otro tipo de debates, por ejemplo, en litigios que hubo en su momento. No sé si se acuerdan, muchos de los que nos están viendo, pues ni siquiera convivieron con los CDs, pero se acuerdan del litigio que hubo contra Sony por el DRM que tenían los CDs y que obviamente, bueno, al momento de que lo metías a tu lector de CDs del CPU, llegó a afectar o a dañar los lectores, ¿no? Entonces, obviamente... Un rootkit. Y trae un rootkit, sí. Hay un tema en el cual eventualmente, si te está de alguna manera afectando ahora ya como consumidor, ¿no? Y te están obligando a casarte con, o sea, tener que erogar mucho más dinero y no tienes dinero para otros cartuchos, entonces también puedes entrar en un tema de derecho al consumidor, ¿no? Que te están
eventualmente impidiendo utilizar legalmente pues un dispositivo que compraste. Pero eso ya es justamente como dice Ivonne, o sea, tienes que irte al caso concreto y verificar si podrías ubicarte en alguna de las excepciones, etc., etc. Pero además, Adán, retomo algo de lo que decía Cintia, ¿no? O sea, la buena fe y el no tener fin de lucro son dos elementos que te van a ayudar mucho a que no exista infracción. Cuando te vas a cruzar la línea entre la infracción administrativa y lo penal, es porque ya estás entrando en un elemento de dolo y con fines de lucro, ¿sí? O sea, si revisamos el Código Penal, un elemento en común es que haya dolo y que haya fines de lucro, ¿sí? En el caso de la impresora, pues a lo mejor hubo dolo, bueno, quién sabe, habría que ver, ¿no? Fines de lucro, pues... Depende si es una empresa. Depende, exactamente, o sea, hay que ver caso en particular, pero creo que no amerita generalización, ¿no? O sea, creo que no podemos decir cualquier conducta que se haga así va a caer o en infracción administrativa o en delito. O sea, sí creo que es una exageración hablar de eso. Muy bien. Aquí nos estaba diciendo Jorge Díaz que si ellos van a hacer un análisis de vulnerabilidades, prueba de penetración, etcétera, lo que es de seguridad, eso lo pueden hacer sin ningún problema, no van a incurrir en algo ilícito. Están las excepciones que mencionaba León Felipe, siempre y cuando cuentes con la autorización del titular del sistema o del equipo de cómputo, si no mal recuerdo, así lo menciona, ¿no, León Felipe? Aquí la tengo, mira, es la fracción tercera y dice: las actividades realizadas por una persona de buena fe con la autorización del propietario de una computadora, sistema o red de cómputo, realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema o red de cómputo. En otras palabras, si tú eres alguien que se dedica a dar estos servicios de comprobación de seguridad, no tienes ningún problema, lo puedes hacer perfectamente, incluso eludiendo medidas tecnológicas de protección. Así es, porque te exenta de las infracciones, si no mal recuerdo. Y la clave es la autorización, que incluso, como lo comentábamos, es más, sin autorización ya era un delito federal, ni siquiera tenía que mediar esa reforma, ¿no? Muy bien. Ginebra nos pregunta, si brindo servicios de reparación como cambios de pantalla de celulares donde se modifica el software únicamente, ¿habría alguna infracción? En términos generales, a mí me parece que no. Otra vez, hay que ver el caso en particular, ¿no? Pero, en términos de la fracción primera, nuevamente, podríamos tal vez establecer que no lo sería. Ahora, hay otra excepción que no hemos tocado y que me parece que es súper relevante, que es la fracción novena de este mismo artículo. ¿Qué dice esta fracción novena? Es un poquito el estilo de nuestro legislador mexicano, ¿no? Que todo lo que se me olvide lo meto aquí, ¿no? Entonces, esta fracción novena dice: cualquier otra excepción o limitación para una clase particular de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, cuando así lo determine el instituto a solicitud de parte interesada basado en evidencia. ¿Qué quiere decir esto en español? Quiere decir que si, por ejemplo, un colectivo de usuarios va con el indautor y le dice: oye, no tenemos la certeza de que arreglar nuestros teléfonos en Plaza de la Computación sea legal, pero esto no constituye ninguna infracción porque igual estamos pagando las licencias, estamos adquiriendo los dispositivos de manera legal, etcétera, etcétera. Haz una excepción que claramente exceptúe estas conductas, el indautor va a poder hacerlo. Y esto no lo habíamos visto en ninguna otra iniciativa. Esto es, de alguna manera, un poquito una copia de lo que sucede en Estados Unidos y la Oficina de Copyright, en la que periódicamente hacen una revisión de estas excepciones y deciden añadir, quitar o prorrogar excepciones que ya hayan otorgado. Entonces, con esto nosotros podemos adquirir este mecanismo
y poder ir revisando continuamente estas excepciones para ampliarlas o para pues quitar aquellas que hayan sido y que ya sean irrelevantes, ¿no? Aquí hay otra que es muy común. Dice, existen páginas que venden licenciamiento OEM. Lo atractivo es el precio. Algunas personas me comentó que la venta de estas licencias puede considerarse ilegal porque incumple la finalidad para el que fue creada la licencia. ¿Es verdad? De hecho, ya le contesté, las licencias OEM son únicamente para productos fabricados, o bueno, producto que sale de fábrica. La licencia que aplica para un producto que tú armas es una licencia FPP. Ambas son válidas por Microsoft, solo que tienen un nacimiento distinto. Entonces, para los armadores, FPP. FPP, no OEM. Ah, ok, muy bien. Sí, Creo eso que es igual importante. la duda nacía de justamente lo que habla del arrendamiento. Pues sí, obviamente no vas a eso, porque por ahí muchas empresas trabajaban como una especie de interpretación que hicieron de, bueno, yo soy el licenciatario, pero pues voy a subarrendar o voy a arrendar esa licencia, como a sublicenciarla. Y eso pues es lo que ya no está permitido sin la autorización del titular, pero si tú llegas a un acuerdo con el fabricante, no habría problema. Muy bien, pues vamos cerrando. Si quieren decir ya algunas cosas que nos haya faltado o que quieran puntualizar, igual comenzamos con León, por favor. Gracias, Adán. No, pues agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. La verdad es que es un súper gusto estar contigo, con Ivonne, con Cintia. Hace mucho que no coincidíamos y miren que ponernos de acuerdo a los tres no está fácil. Pero la verdad es que lo celebro y me da mucho, mucho gusto. Y sí, insisto, hay que ver la reforma con objetividad, con experiencia en lo sucedido en los últimos 15 años y con pragmatismo en cuanto a lo que ya sucede incluso antes de la reforma, ¿no? O sea, con estos mecanismos que ya están en práctica desde mucho antes, que ya se habían utilizado, y nada más como anécdota, pues un poco de risa tal vez, y en serio, con todo respeto y sin tono de burla a quienes hoy están en el capítulo de Creative Commons México, pues justamente están dentro de estos colectivos, ¿no? que protestaban, etcétera. Hicieron por ahí una sesión con Ultracinema en donde utilizaron algunos fragmentos de algunas obras y bueno, pues resulta que al día siguiente de que lo publicaron, en YouTube les hicieron un takedown, ¿no? Y entonces salieron con las antorchas a decir, ya ven, ya se hizo realidad, ya nos quitaron el contenido, ya nos están censurando. Y bueno, la realidad es que si tú te metías a ver nuevamente el video, el link, ya estaba disponible otra vez. ¿Por qué? Porque había habido un contraaviso seguramente, o porque probablemente el Content ID de YouTube lo jaló en automático y después corrigieron. No sé cuál haya sido la razón. Lo cierto es que, bueno, pues la censura tuvo que haber durado probablemente un par de horas y después ya estaba otra vez el contenido disponible, ¿no? Entonces, insisto, creo que no beneficia a nadie ni abona a la plática constructiva el exagerar y el querer incendiar todo sin establecer, obviamente, puntos de acuerdo, puntos en los que podamos construir y transitar hacia un mejor ecosistema digital, ¿no? Muy bien, gracias, León. Adelante, Ivonne. Pues igual que León, agradecer la oportunidad del espacio, Adán, sobre todo por la convocatoria. Yo sé que desde la semana pasada tú querías ya hacer este panel, pero pues como se los decía yo en su momento, creo que la nobleza obliga a que si vas a hablar del tema, pues hay que estudiarle, ¿no? No únicamente a decir, este artículo lo quiero interpretar de tal forma y así lo transmito. No, hay que ser serios. Porque es una reforma seria. Como bien dice León Felipe, no trae cosas nuevas, pero realmente yo creo que más que traer cosas nuevas, formaliza muchas cosas que ya estamos haciendo. O sea, los takedowns son algo que, por ejemplo, en mi despacho hacemos de tiro por viaje todos los días, ¿no? Esto ya nada más formaliza el poder decirle a un sitio qué crees, debes de tener tu formulario, ya no porque yo te lo pido, sino porque la ley ya te lo exige, ¿no? Para justo el hacer más viable el respeto al derecho de autor de los que quieren proteger sus obras, ¿no? Creo que es eso, ¿no? En el tweet que yo puse justo cuando salió la publicación, hacía yo un énfasis.
por favor solo lean el intríngulis de la reforma. ¿A qué me refiero con el intríngulis? Lean los artículos que solamente fueron reformados, porque aquí viene otro problema de técnica legislativa. Publicaron incluso artículos que no fueron reformados, y así, como que hace parecer que reformaron muchísimas cosas más, y no, solo vean lo del intríngulis, porque eso es lo importante, y veanle el lado positivo. Todos, yo creo que todos, tenemos diferentes capacidades, ¿no? Así como puede llegar Luis Miguel y cantarte al oído una canción romántica y te hace temblar porque la canta muy bonito y tiene él sus respetos en la parte de derechos conexos, también hay alguien que desarrolla y que por supuesto merece tener una protección al derecho de autor. Tú, Adán, eres un diseñador de los mejores que hay en el país, pues tienes derecho, ¿no?, a tu protección. El dinosaurio, que hace rato vi que estaban diciendo que si le hablaba al dinosaurio, no, no le hablo al dinosaurio, pero es la mascota, por ejemplo, de IT Lawyers. Si ustedes nos siguen en redes sociales van a ver que lo usamos para todo, ¿no? Pero sí, fíjense bien, me encantaría que entraran a la página y vieran cada una de las imágenes, abajo dice Etel Campos. Y a pesar de que no estamos obligados a poner su nombre porque trabaja para nosotros, es una forma de respetar su derecho moral y reconocer que ese diseño es de ella, ¿no? Es darle esa parte bonita, esa parte romántica, como a mí me lo enseñaron en la universidad, del derecho de autor, el reconocer eso que es intangible y que es incuantificable monetariamente hablando y que requiere ser reconocido, ¿no? A mí me encanta ver la sonrisa de Etel cada vez que le entregamos su registro de obra. Nosotros sí registramos cada diseño que hace Etel, porque es su carrera al futuro, ¿no? Si el día de mañana ella se va de IT Lawyers, ella puede decir, aquí tengo mi portafolio respaldado en registro de obras, no solamente porque yo dije que lo hice, ¿no?, sino porque ella está, ¿no? Y esa sonrisa creo que para ella es parte del sueldo emocional en lugar del sueldo nominal, ¿no? Agradezco el espacio, León, Cintia, Adán, cuando se acabe todo esto y si sobrevivimos, pues hay que irnos a echarnos unos mezcales o unos tequilas allá a Guadalajara. Es un buen pretexto, Adán, para poder coincidir y seguir hablando del tema, porque esto va a dar mucha materia, faltan reformas. Tengo entendido que todavía Estados Unidos está reclamando que se reforme más en tema de patentes y un poquito también en tema de derechos de autor, así que todavía tenemos tela de dónde cortar en tiempos próximos. Muchas gracias. Gracias, Simón. Adelante, Cintia. Bueno, a ver, a mí me tocó la conclusión, eso está muy padre, porque yo creo que hay 3 cosas que podemos rescatar de todo esto, ¿no? La verdad es que qué bueno que hoy ya entendamos la importancia que tiene el Poder Legislativo y estar monitoreando todas las iniciativas y cómo se llevan a cabo para, en lugar de sufrir ya que están las iniciativas aprobadas, pues poder ser parte, digamos, de un movimiento proactivo en lugar de reactivo, ¿no? Eso creo que celebro que de alguna manera las redes sociales y bueno, todo el revuelo que se formó nos deja como enseñanza eso, ¿no? Estar monitoreando el trabajo del Poder Legislativo para poder levantar la mano y levantar la voz. Esa es una. La segunda, que es un poco de la mano con lo que decía Ivonne, es, hay que verlo también del lado del autor. O sea, ahora estos procedimientos que son mucho más sencillos y gratuitos, le van a permitir a la persona que no tiene dinero para pagarle a un abogado, porque tampoco es un tema barato, que pueda defender sus derechos, porque yo diría que al final muchísimas personas no pueden hacer nada no porque no quieran o porque no tengan conocimiento, sino porque simplemente no es rentable estar iniciando procedimientos legales en contra de todas las personas que violan sus derechos, ¿no? Entonces hay que verlo del lado del creador, del lado del autor, que de alguna manera esto también los va a ayudar porque igual, pues potencialmente todos somos autores. Y la última, creo yo, que creo que es muy válido que todos los colectivos y cualquier persona levante la voz. Lo que creo que se me hace un poco falta de ética es simplemente pues jugar con el sensacionalismo, y todos estamos a favor de los derechos humanos y obviamente acuérdense que o sea, esto no es un juego de qué derecho humano tiene más valor que el otro, ¿no? Al final del día todo se basa en ponderación y todo se basa también en equilibrios. Entonces, hay que apoyar a los colectivos, hay que apoyar estas, digamos, pues vertientes que están constantemente apoyando los derechos humanos, siempre y cuando, pues obviamente tampoco abusen de la ignorancia y no quieran manipular como justamente la información. Y para eso, pues obviamente siempre lo digo, ¿no? Una ciudadanía empoderada es una ciudadanía informada o viceversa. Entonces hay que leer las fuentes originales y a partir de ahí generar un criterio propio. Esa sería como mi última conclusión. Pues muchas gracias, y ahí a ver si pueden poner en el Facebook su medio de contacto, porque la verdad estuvo muy padre todo lo que nos abrieron los ojos
y ahora sí estamos tranquilos de que no es lo que dice un meme, lo que dice una infografía sensacionalista, sino es lo que alguien nos puede decir y estar bien informados, que eso es lo más importante. Les agradezco mucho y pues nos seguimos viendo, mis queridos compañeros, desde siempre. Muchas gracias. Adán. Gracias, Adán. Gracias a toda la banda. Hasta luego, todo. Buenas noches. Bye, bye. Bye.